Libro de San Cipriano, libro completo de verdades de la magia, o sea, tesoro del hechicero, escrito en antiguos pergaminos hebreos entregados por los espíritus al monje alemán Jonás Sulfurino. Contiene la clavícula de Salomón, invocaciones, pactos, exorcismos, el dragón rojo y la cabra infernal, la gallina negra, escuela de sortilegios, el gran grimorio y el pacto de sangre, candela, magia para descubrir encantamientos, recopilación de la magia caldea y egipcia, filtros y encantamientos, hechicerías y sortilegios. Nueva edición, Biblioteca de Ciencias Ocultas. A los fieles lectores, aquí os presento un libro de un valor inestimable, el Tratado Completo de la Verdadera Magia, escrito por el monje alemán Jonás Sulfurino. Mi afición a este género de trabajos me llevó siempre a rebuscar entre los montones de libros viejos, afanoso de encontrar algo que fuera poco conocido en esta materia. Después de muchos años de fatigosas investigaciones, han resultado premiados mis esfuerzos. El hallazgo del Tratado Completo de Verdadera Magia me llenó de satisfacción inmensa. Lo encontré, entre otros, de distinta especie, en la pequeña librería de un cura de aldea. Estaba escrito en alemán, lengua para mí completamente ininteligible, pero por algunas figuras que se intercalaban en el texto y por algunos nombres propios salpicados aquí y allá, deduje que el extraño opúsculo trataba de magia. Dilo a traducir a un erudito, quien ha llevado a efecto su trabajo con escrupulosidad suma. Leída por mí la traducción, he visto que dicho libro es en realidad inapreciable, compuesto por un referido monje alemán, Jonás Sulfurino, bibliotecario del convento de Brocken, montaña, donde según antiguas leyendas los diablos y las brujas celebraban sus aquelarres y danzas macabras. Resultó ser el riquísimo tesoro de verdadera magia. En dicho librito se contiene, en efecto, lo más esencial que suele encontrarse en los de género, como el libro de San Cipriano, la clavícula de Salomón, invocaciones, pactos y exorcismos, la gallina negra o escuela de sortilegios, el gran grimorio o el pacto de sangre, candela mágica para descubrir encantamientos, recopilación de la magia caldea y egipcia, filtros, encantamientos, hechicerías y sortilegios. Con lo expuesto bastará para comprender que este es un tratado de excepcional importancia y que si se estudia con verdadero interés podrán aprenderse muchas cosas útiles y provechosas. Solo me resta recomendar se ponga gran cuidado en la forma y tiempo de hacer los experimentos para que estos den el resultado que se desea, pues no debe olvidarse que un pequeño detalle es bastante muchas veces a inutilizar la operación mágica mejor preparada. El traductor. El mundo todo, yo,
Jonás Sulfurino, monje del monasterio de Brooklyn, declaro solemnemente, postrado de rodillas ante el firmamento estrellado, que he tenido tratos con todos los espíritus superiores de la corte infernal. Ellos me han mostrado este libro escrito en pergamino inmaculado con hebreos caracteres. Yo expongo al orbe entero lo que en este libro se contiene, es verdad. Yo era un incrédulo, pero la evidencia me sacó de mi error. Aficionado desde niño al estudio de las ciencias, cuando llegué a la edad de hombre, no había conocimientos que yo no hubiese profundizado. Pero en el fondo de todos ellos se encontraba el vacío. Mi alma entonces se agitaba, sedienta por descubrir la suprema verdad secreta. Cuando profesé de monje en el monasterio de Brooklyn, consecuente con mis aficiones, solicité el cargo de bibliotecario, y allí, en su vasta y antiquísima biblioteca, me aislé por completo, pasados los años en los más profundos y misteriosos estudios. Había allí innumerables volúmenes que trataban de las artes mágicas. La simple lectura de algunos de ellos me convenció de que allí se hallaba lo que buscaba. Yo me hacía las siguientes reflexiones. No hay duda que existen los espíritus buenos y malos y que están en relación con los hombres. No hay duda tampoco de que estos espíritus pueden aparecérsenos, puesto que al mismo Hijo de Dios se apareció el diablo momentos antes de su muerte. No hay duda que dichos espíritus están dotados de una inteligencia soberana, puesto que la misma religión les da el poder de tentarnos, de inducirnos al bien o al mal. Luego, si por medio de la magia puede el hombre ponerse en relación con estos espíritus, ese hombre logrará alcanzar la suprema sabiduría. Me hacía yo todas estas reflexiones en mi celda solitaria y entre los polvorientos libros de mi biblioteca, pero aún no me había atrevido a poner en práctica los medios que me condujeran a tal fin. Decidí pues ejecutar al cabo mi proyecto. Era una noche del helado invierno. El cielo aparecía negrísimo, cubierto de enormes nubarrones que por momentos se veían desgarrados por la rojiza luz de los relámpagos. Silbaba horriblemente el viento entre los pinos de la montaña. La lluvia azotaba los vidrios góticos de las ventanas del monasterio. Yo no tenía miedo. Esperé a que fuera medianoche, cuando todos los monjes se hallaban recogidos en sus celdas y acaso dormían. Dejé yo silenciosamente el convento y emprendí la marcha hasta la más alta cima de la montaña. Cuando estuve en lo más alto, me detuve. Los relámpagos cruzaban incesantemente por mi cabeza. Yo persistía en mi propósito de invocar al rey del Averno. El huracán se estrellaba contra mi cuerpo y retorcía furiosamente mi hábito monacal. Pero yo, firme como una de las rocas que tenía bajo mis pies, ni me amedrentaba ni vacilaba en mi empresa. Juzgué entonces llegado el momento de llamar al diablo. Si es verdad que existes, grité con voz tonante, oh poderoso genio del Averno, preséntate a mi vista. Y al punto, en medio de un relámpago formidable, se apareció el espíritu infernal que había yo invocado. ¿Qué me quieres?, dijo. Quiero, le respondí sin inmutarme, entrar en relaciones contigo. Concedido, repuso. Vuélvete a tu celda. Allí
Me tendrás siempre que desees, pues sé lo que quieres. Te revelaré todos los secretos de este mundo y de los otros. Te entregaré un libro que será como el catecismo de las ciencias secretas, catecismo que solo podrán comprender los iniciados. Y desapareció. Yo torné a mi monasterio, volví a ver a mi grande y misterioso amigo, siempre que me fue necesario. Él, en fin, me ha revelado el libro que dejo a la posteridad como la llave de oro que abre y descifra los supremos arcanos de la vida y de la naturaleza, completamente ignorados para los seres incrédulos o vulgares. Vale. Monasterio del Brocken, año de gracia 1001, Jonás Sulfurino. Introducción, donde se verá cuál fue el origen y fundamento de este libro, habiendo solicitado de Lucifer el cumplimiento de la promesa que me había hecho, invocado entre la tempestad y sobre la cima de la montaña. Me entregó un libro escrito en caracteres hebreos sobre pergamino virgen, diciéndome: este libro escrito en hebreo es el mismo que poseían el gran Cipriano, y a quien le fue concedido por mí, obligado a ello por virtud de un poderoso talismán que poseía. A él sirvió para adquirir los conocimientos de la verdadera magia, con los cuales pude tener el dominio sobre los espíritus y las personas. Por su mediación llegó a ser todopoderoso, lo cual lograrás tú también si meditas y ejecutas cuanto en este libro se contiene. Debo advertir que no se apartará de ti jamás, y aun cuando quieras quemarlo o echarlo a un río, volverás a hallarle siempre en el aposento que te sirva de dormitorio. Quedé muy admirado oyendo estas palabras y le pedí satisfaciera mi curiosidad, explicándome la causa de tal prodigio. Es muy sencillo, me dijo. Este libro está bañado en la gran laguna de los dragones rojos que existe en mis dominios, por lo cual es imposible que ninguno de los elementos del universo pueda destruirle. Sus hojas no pueden ser cortadas ni taladradas. El fuego se apaga a su tacto y el agua no le hace mella. ¿Y cómo me explicáis? Le pregunté, que si lo tiro lejos se vuelve a mi aposento. Sois muy curioso, pero hoy quiero complaceros en todo. Este libro lleva entre sus hojas los signos cabalísticos del dragón rojo y de la cabra infernal o cabra del arte, y por las virtudes mágicas de estos se trasladará siempre a vuestro aposento y os acompañará a todas partes, permaneciendo invisible para todos menos para ti y para los que hayan hecho pacto conmigo. Haced con él cuantas pruebas querráis y observaréis grandes maravillas. Dicho esto, desapareció. Quedé tan trastornado al oír estas revelaciones que pasé un gran rato sin darme cuenta de lo ocurrido, hasta que por fin me fijé en el libro, que estaba al alcance de mi mano y parecía incitarme a que lo leyera. Luchando estaba entre el temor y la curiosidad de abrirle, cuando recordé que Lucifer me dijo estaba escrito en hebreo, lengua no conocida por mí, por lo que ya más tranquilo levanté la primera hoja, esperando hallar signos que no había de entender. No fue así, sin embargo, pues con gran admiración pude leer perfectamente lo escrito, con igual facilidad que si leyera un libro en mi idioma.
Volví varias hojas y hallé una de ellas perfectamente dibujados, un dragón y una cabra en actitud tranquila y colocada esta sobre aquel. La cabra tenía trazados sobre sus rodillas unos jeroglíficos que decían arte. Todo me parecía extraño y sin embargo todo me iba siendo familiar a medida que lo miraba. Pero todavía me estaba reservada la mayor de las sorpresas. El dragón y la cabra empezaron a animarse, a mover los ojos, a aumentar de tamaño y finalmente, saliendo del libro, se posternaron ante mí diciendo, cada uno con voz humana, soy tu siervo, manda y serás obedecido. La voz de la cabra tenía un timbre parecido al balido de la oveja, y la del dragón era bronca y gruesa como el mugido del toro. Quedé sobrecogido con lo que presenciaba, pero al contemplar la actitud humilde de aquellos animales, saqué fuerzas de flaqueza y les dije, nada deseo ahora, pero sí quiero que me digáis cómo os he de llamar cuando necesite de vosotros y qué clase de servicios podéis presentarme. La cabra, tomando la palabra por los dos, me dijo, yo me llamo Barbato y este es Pruslas. Estamos bajo la jurisdicción de Satarachia, nuestro jefe, que es ayudante del gran emperador Lucifer y gran general de sus ejércitos. Nos ha mandado a tu lado para obedecerte en todo, siempre que lo que nos mande sea conforme al pacto hecho con nuestro soberano Señor. Constantemente nos tendrás a tu lado y bastará que nombres a uno para que nos pongamos los dos a tus órdenes. Está bien, les dije, podéis retiraros. No bien hube pronunciado estas palabras cuando, sin saber cómo, desaparecieron de mi vista. Tratando de distraerme de tantas emociones, salí a dar un paseo y a medida que la reflexión entraba en mi ánimo, me iban pareciendo más naturales los maravillosos acontecimientos que me habían ocurrido. Después, y a medida que me fue necesario recurrir a mis siervos o a sus jefes superiores, pudimos tratarnos como verdaderos amigos, sin sorpresas ni temores de ningún género. Con objeto de estar precavido para las contingencias del porvenir, me propuse sacar una copia del contenido del libro, cuya portada dice: Tratado completo de verdadera magia o tesoro del hechicero. Hay una dedicatoria de la siguiente forma: dedicamos este libro al nuevo adepto en las ciencias desconocidas, Lucifer. Debajo de esta dedicatoria contiene la siguiente nota: declaro que este libro me ha mostrado la verdadera sabiduría, logrando con su estudio un dominio absoluto sobre todo lo creado. Cipriano el mago. Ahora, y con objeto de llevar un orden metódico, creemos conveniente indicar algo sobre la vida de Cipriano o el mago, luego San Cipriano, la cual, si bien es ajena por completo a esta obra, no deja de ser interesante y curiosa. La vida de San Cipriano. El santo que se venera con este nombre fue, antes de su conversión al cristianismo, uno de los magos más famosos que se han conocido. Nacido en Antioquía, entre Siria y Arabia, de padres muy ricos y poderosos, venció todas las artes mágicas hasta la edad de 30 años, en que se convirtió a la religión de Cristo. Dejó escritos infinidad de libros de hechicería,
producto de sus muchos conocimientos y de las propias maravillas que ejecutó en su época de mago, y que causaron la admiración de todas las gentes. Ejercía un poder formidable sobre los espíritus infernales que le obedecían en todos sus mandatos. Llegó a efectuar sorprendentes encantamientos. Tuvo dominio absoluto sobre las personas y los elementos, debiéndose su conversión al cristianismo al siguiente raro suceso. Había en Antioquía una doncella cristiana llamada Justina, tan rica como hermosa, hija de Edeso y Cledonia, los cuales la habían educado en su religión, que era la de los gentiles. Justina oyó un día predicar a Prailo, diácono a la sazón de Antioquía, y al escuchar las bellezas ideales de la religión cristiana, se convirtió a ella, logrando poco después que sus mismos padres se hicieran cristianos. Un joven llamado Aglaide se enamoró de Justina y la solicitó por esposa, lo cual no pudo conseguir porque ella ya se había ofrecido a Jesucristo. Desesperado, Aglaide recurrió a Cipriano el mago para que doblegara a aquella mujer que tan rebelde se mostraba a sus deseos, el cual aplicó al efecto todos sus hechizos y encantamientos, invocando a los espíritus para que le ayudaran en su empresa. Todo, sin embargo, resultaba inútil. Justina resistía toda clase de sortilegios, porque se hallaba bajo la intercesión de la Virgen y auxiliada por la divina gracia de Jesús, teniendo además en las rayas de la mano derecha el signo de la cruz de San Bartolomé, la cual por sí sola tiene poder contra toda clase de maleficios y encantamientos. Los que tengan formada esta cruz en su mano derecha estarán libres de toda clase de maleficios y hechizos. Lleno Cipriano de furor al verse vencido por una tan delicada criatura, se levantó contra Lucifer y le dijo: ¿en qué consiste, oh genio del Averno, que todo mi poder se vea humillado por una tan débil mujer? No puedes, ni tampoco con tanto dominio como posees, someterla a mis mandatos. Dime luego, ¿qué talismán o amuleto la protege, que le da fuerzas para vencerme a mí y hacer inútiles todos mis sortilegios? Entonces Lucifer, obligado por orden divina, le dijo: el Dios de los cristianos es Señor de todo lo creado, y yo, a pesar de todo mi dominio, estoy sujeto a sus mandamientos, no pudiendo atentar contra quien haga uso del signo de la cruz. De esto se vale Justina para evitar mis tentaciones. Pues siendo así, dijo Cipriano, desde ahora mismo reniego de ti y me hago discípulo de Cristo. Lo cual hizo, logrando más adelante recibir el martirio y ser contado en el número de los santos. Primera parte: vida de San Cipriano o el tesoro del hechicero. Capítulo 1: conocimientos necesarios para ejercitar las artes mágicas. Aquella persona, varón o hembra, que quiera dedicar su espíritu a las artes mágicas, deberá poseer una verdadera vocación para ello, poniendo toda su voluntad y buena fe en sus ejercicios y prácticas. Es muy importante que no se olvide que los espíritus a quienes invoca en sus pensamientos, y si no se pone a la invocación con todos sus sentidos y sin distraer en lo más mínimo su atención del trabajo que ejecuta, en lugar de ser atendida
su invocación será castigada en su temeridad por los mismos espíritus a quienes haya molestado o llamado para pactar con ellos. Deberás asimismo tener presente que no pueden hacerse las invocaciones en sitio en que haya cruces o signos bendecidos. La persona que quiera hacer los experimentos deberá estar completamente sola, a no ser que la acompañe persona iniciada en el arte y que tenga hecho pacto con algún espíritu. El sitio más adecuado para hacer las invocaciones será siempre la cima de una montaña a cuya falda circule un río, procurando que en sus contornos no haya otra más elevada. Si esto no pudiera ser, se buscará un lugar próximo a un río donde se crucen dos caminos formando 4 sendas que vayan en opuestas direcciones. Estas sendas representarán los 4 puntos cardinales del universo, en cualquiera de los cuales pueda hallarse en aquella hora el espíritu con quien se quiere tratar. Es de absoluta necesidad que el río esté muy próximo al punto de la invocación, por ser el agua y el aire los elementos más apropiados a la transmisión del pensamiento, y juegan estos en unión de los metales un gran papel en el ejercicio de las artes mágicas. Caso de que por motivo de salud o por otra cualquiera causa no fuera posible ejecutar la invocación fuera de casa, será preciso escoger una habitación solitaria, revestida de una tela negra por todas las paredes y techos. Después de hecho esto, se abrirán las ventanas y se dirá la siguiente oración: ya se haya preparado el lugar para los experimentos, en el que no hay nada bendecido ni signos religiosos. Mi alma se halla completamente libre de espíritu divino y dispuesta al pacto con los espíritus del Averno, a los cuales voy a invocar con toda mi voluntad y sin obedecer a mandatos o imposición de nadie. Es necesario que no se sienta temor ninguno en aquella hora, ni a la aparición del espíritu, pues si es temeroso, se expone a ser atormentado por el espíritu mismo que a su conjuro se aparece. El verdadero iniciado ha de ser temerario. Por consiguiente, el que tiene temor es que no ejecutará la invocación con la verdadera fe que Lucifer requiere en los que han de pactar con él, y castiga con un sinnúmero de sufrimientos y a veces con la muerte a los osados que quieren hacerle juguete de sus engaños. Para que las invocaciones tengan verdadera fuerza, será conveniente poseer algún talismán o amuleto con los signos cabalísticos de la clavícula y hacer el trazado del gran círculo, sin olvidar por esto las advertencias anteriores. En la sección correspondiente a las invocaciones y conjuros se hallará la explicación y modo de ejecutarlas. Capítulo 2. De los instrumentos que son necesarios para las artes mágicas. Esta es la sección más importante de las ciencias ocultas, pues si los instrumentos no tienen la preparación debida o no están bien grabados los signos que cada uno requiere, carecerán de las suficientes virtudes para los trabajos que con ellos hayan de
ejecutarse. Por esto debe ponerse gran cuidado en su construcción y después de su conservación y uso. Hecha esta indicación, pasaremos a explicar por orden correlativo el nombre y fabricación de cada uno de los instrumentos. Cuchillo de mango blanco. En el día de Júpiter, que es el jueves, y en ocasión de estar la luna llena en el horizonte, son infinitos los casos de personas que han quedado mudas, sordas, ciegas o teniendo otros padecimientos por esta causa. Tomarás un cuchillo de acero nuevo que no haya sido usado para ningún objeto y lo meterás en el fuego 3 veces. Luego se colocará sobre una disolución de topo y jugo de la planta aromática llamada pimpinela, que se tendrá preparada al efecto. Tanto el topo como la planta han de ser acogidos en tiempo de luna llena y el día y hora de jueves, así como igualmente se ha de machacar la planta y sacar la sangre del topo en dicho día y hora de preparar el acero, en ocasión de hallarse la luna sobre el horizonte. Al bañar el acero con la preparación dicha, cortarás el mismo. Un mango de cuerno de macho cabrío con que sea blanco, el cual se habrá preparado poco antes a fin de que posea la virtud necesaria. Véase en el dibujo la forma del mango y cuchillo. Cuando se haya terminado la operación de colocar el mango, se dirá el siguiente conjuro: yo te conjuro y formo instrumento para que me sirvas en mis trabajos del arte por virtud e influencia del planeta Júpiter, en cuya hora estás fabricado, por la virtud de los elementos, piedras preciosas, hierbas, nieves, granizos y vientos. Es mi deseo que poseas todas las virtudes preciosas para que yo pueda hacer aquellos trabajos que me propongo con verdadera seguridad. A vosotros invoco en este mi trabajo, oh espíritus superiores, que respondéis a los nombres de Damajú, Lumé, Gadal, Pancia, Baluá, Marot, Lamidoc, Acretán, Mitrán y Adonai, para que